Bienvenidos a Geeks en Movimiento. Bienvenidos a un episodio más de Geeks en Movimiento. El día de hoy vamos a hablar de Frankenstein, pero antes de eso estamos aquí con Fanny y Gaby. ¿Cómo estás, Fanny y Gaby? Muy bien, Jules. Tenía muchísimo tiempo que no te veía Ya mucho que no nos veíamos y que no grabábamos, y que ya no grabábamos. Ya esta es la llevábamos segunda temporada. Así es. Y qué mejor forma de empezarla que con Frankenstein. Yes. Vamos a empezar con un pequeño resumen. ¿Nos quieres contar de qué va Frankenstein? Un resumen de la película. Pues creo que en general ya sabemos todos justo de qué trata. Es una novela muy vieja, ya de muchos años. Entonces, pues básicamente es el monstruo que es creado por Isaac Frankenstein, si no mal recuerdo. Y, sí, Isaac es el actor. No, hombre, o sea, es que viernes, perdón. Fin de semana. Yo ya, a mí no me pregunten nada, pero bueno, justo es creado por este personaje y pues o sea, está como muy encontrado porque no es tal cual la novela que conocemos en la literatura y es más hecho a la perspectiva y relación y lo que quiere comunicar Guillermo del Toro, ¿no? Que creo que es algo que se ha visto en otras películas de él inclusive, ¿no? Como en la parte de Pinocho, El laberinto de Fauno, etcétera. Entonces, no quiero dar como un contexto tan amplio porque pues, es algo que conocemos todos y pues eso es lo que te podría decir, pero no sé, me faltó algo, hay algo que complementar. No, me parece que acertaste. Me parece que sí es una visión muy de Guillermo del Toro. Lo que yo he escuchado de algunas otras personas con las que he podido discutir la película es que les sorprendió mucho que Frankenstein no fuera el monstruo, sino que Frankenstein fuera el creador, porque Ujú. me parece que justo en caricaturas, en otras películas, en diferentes contenidos, siempre se pone a Frankenstein justo como el monstruo, ¿no? Y se habla de Frankenstein como si fuera el monstruo, cuando es el creador, ¿no? El que se apellida Frankenstein, Víctor Frankenstein se llama. Entonces creo que eso es un cambio total del enfoque y cómo lo presenta. Y también me parece que es súper relevante que, o sea, esta historia se pudo haber llamado La forma del agua, o sea, es un monstruo que tiene sentimientos y que es un monstruo humano, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una película de Guillermo del Toro 100%, a pesar de que sea un personaje justo tan clásico como Frankenstein. Creo que eso es lo único que aporto en estos momentos. Y ahora sí, pues vamos a entrarle. Fanny Gaby, ¿te Me dio gustó? curiosidad que no era Isaac, era Víctor. Exacto. Sí, Perdón, es compuesto Víctor Isaac. de hecho el nombre del actor es Oscar Isaac, pero sí, totalmente. Sí. ¿Te gustó o no te gustó la película como Creo que película? justo viendo como diferentes perspectivas y fuera del... La verdad es que yo sabía que existía la película, no escuché nada, la verdad es que en esa semana previa a que la fui a ver, no vi redes sociales, no vi comentarios, nada. Cuando terminó la película, dije, ay, qué bonito, todo se basa en la comunicación asertiva. Pero Ajá, bueno, terminó la película y le dije a Mike como de, me quedo con Pinocho. okey, Me quedo okey, con Pinocho, o sea, me gustó, sí. Creo que en general la película del 1 al 10 le podría dar un 8, guau. pero tiene varios factores en donde puede sacar un 10. O sea, por ejemplo, si dejamos como todo el sesgo atrás de la novela como tal, creo que es una buena adaptación. Se ve que es muy Netflix la película porque tiene como escenarios y situaciones que ya hemos visto anteriormente en series o películas producidas por Netflix. No sé, la parte de la historia, o sea, la historia como tal, creo que tiene muchos trasfondos que actualmente pegan a nuestra actualidad, ¿no? O sea, la parte de humanidad, quién es el monstruo, si el creador o el que fue creado. En esa parte creo que yo le doy un 10 en cómo se manejó la historia. Si yo no conociera de qué trata como tal la novela de Frankenstein, diría, es una
buena película. La parte de la escenografía, los actores y demás, a pesar de que la vi en español, que a mí me decía Mike, es que yo no puedo dar una crítica constructiva porque la vi en español. Y le dije, pero se siente, siento que se siente la actuación de los personajes y es como si tú vieras una película muda y no hablan, y cómo puedes criticar la actuación de, pues del actor o así, o sea, tal cual sientes el personaje y esté traducido o no esté traducido, ¿no? Entonces, en ese aspecto a mí me gustó mucho y te digo, en general un 8, pero la historia un 10, las escenografías sí estaba como basada en otras series que hemos visto de Netflix y en la época y demás, porque además está basada como en la parte de la época del romanticismo, entonces hay muchísimas cosas de las cuales se puede hablar justo de esta película. En ese aspecto yo creo que le doy un 9 y en vestuario, colores y demás, siento que ahí también se llevó un 10. O sea, siento que es como diferentes categorías que puedes ir calificando, porque también es la calificación general, pero hay cosas que lo hacen muy bueno, ¿no? ¿Y a ti? ¿Cómo te pareció? Mira, creo que es de las películas menos potentes, poderosas, buenas de Del Toro. Creo que está en el ranking más bajo de Del Toro, pero Del Toro es muy bueno. Entonces, para mí es como de un 7, más o menos, la película. ¿Por qué? Primero, justo me parece que está muy hecha a los estándares de hoy en día. Tiene que ser políticamente correcta, tiene sí haber un monstruo incomprendido que al final es bueno y que el malo es el creador. Es decir, no tiene el monstruo no tiene esta dualidad y por decir monstruo, no tiene esta dualidad de ser un personaje que es bueno y malo, que tiene una escala de grises. Aquí es la víctima desde el principio, es la víctima de su creador, de Víctor Frankenstein, por haber sido creado y por haber sido abandonado y después, pues igual, la vida le pasa y son los humanos los que lo ven mal, lo ven feo y, o sea, siempre está en un papel de víctima y esa parte en realidad es la que me desesperó un montón desde el punto de vista de personaje porque justo todo eso hace lo toca muy por encima en realidad que reaccione y tal vez cuando está defendiendo, por ejemplo, al anciano, hace que reaccione y mate a ciertas personas, pero en realidad es muy poco en la novela y en general, pues, es cómo reaccionaría una persona que está constantemente siendo llevada a esos extremos y siendo tan maltratada. Bueno, pues entonces se genera esa otra cara, ¿no? Para poderse defender, pero en realidad él es como siempre bondad, siempre es bueno y entonces pues nada más reacciona un poco y mata a alguien, pero después es como, pero soy bueno. No sé, esa parte de verdad me costó mucho trabajo desde el punto de vista del monstruo. Todo lo demás que dijiste estoy completamente de acuerdo de la el diseño de producción, la fotografía, el vestuario, incluso la música, efectos especiales, el maquillaje, todo es excepcional. O sea, ahí Del Toro tiene una maestría para hacer películas que se nota, pues se siente muy un universo completamente de él. Sin embargo, creo de nuevo que está muy por debajo del Laberinto del Fauno, de La Forma del Agua, de Pinocho. O sea, sí está muy por abajo porque se siente muy complaciente. No sé si justo lo que decías de que se siente muy Netflix tiene mucho que ver, de que Netflix sea quien lo está financiando, distribuyendo y demás, porque sí se siente, incluso me atrevería a decir que se siente muy tibio en muchas cosas, ¿no? No se siente que haya dicho este es Frankenstein y voy a hacer mi versión de Frankenstein, pero esta versión que se va a los extremos fue como voy a hacer mi versión de Frankenstein muy a la forma del agua, ¿no? En el que pues el monstruo incluso se va a enamorar y el monstruo siente, el monstruo fue como, creo que sí vamos a jugar del lado seguro, sin arriesgar tanto. No se siente como una película en la que arriesgue en propuesta visual, en historia, en personajes. Me parece que arriesga muy poco, incluso en el momento en el que mete a actores tan taquilleros. Originalmente iba a ser Andrew Garfield, el Ujú. monstruo. Es jugar quiero hacer esta película y vamos a jugar con las reglas más seguras que se pueda. Vamos a jugar en el guión a no arriesgarnos y vamos a quedarnos del lado de todo lo que diga la generación Z, que es válido, pertinente. Vamos a hacer
un Frankenstein más conservador, ¿no? Entonces, esa es la parte que me costó más trabajo y te juro que decía, bueno, ya ahorita ya va a explotar y de repente es como, pero ahora yo te voy a contar mi historia. Hijo, mano, Sí. hijo, me Sí, costó eso trabajo. es. Eso, me empecé a reír, o sea, me empecé a reír y le dije a Mike como de: "Tráeme un café", ¿no? Así de: "Ahora me toca contar mi versión de los hechos". Ahí ya va, o sea, eso pasa hasta la hora y media, o sea, es muy larga además la película y es creo que es de las cosas que me gustaron, que es casi lineal, pero termina donde empieza. Es lo único que dije, mira, está cool, me gustó esa parte, pero en realidad se prestaba para muchísimas más cosas, incluso en edición, incluso contarlo a tiempos perdidos, no sé, o sea, arriesgar un poco, porque de verdad, una película de 2 horas y media, donde la primera hora y media te van a contar, pues sí, la parte, pues como ambiciosa del doctor y crearlo a como dé lugar y pues termina matando a alguien, o sea, es como, ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y de repente es como, y ahí viene la segunda parte, hijo. Hijo, ahí costó, 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 porque además esa segunda parte es, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo bien. Hijo, mano, hijo, te juro que me costó mucho trabajo, la Sí, es verdad. como ver primero la parte del, o sea, yo me pongo a pensar, ¿es la primera parte del monstruo o es la segunda parte del monstruo? O sea, para mí difiere un poco en la parte de que pues siempre fue como muy noble y demás, porque al final lo que es la esencia de una persona que prácticamente está construida y está naciendo, entre comillas, nuevamente. Entonces, en realidad, ¿es un monstruo o no es un monstruo? Porque es hecho de restos humanos en donde no sabes si es un monstruo o no lo es. Ahí vienen muchas cosas filosóficas o no lo sé, en donde para ti qué es un monstruo, ¿no? Un monstruo es alguien feo, que no aporta nada, que hace cosas horribles. ¿Qué es un monstruo, no? Entonces, para mí, creo que traer a este Jacob fue como bueno, porque veías, o sea, Guillermo del Toro creo que lo dijo en una entrevista, yo lo escogí a él por su mirada, porque da como esta visión de la inocencia, de un renacer, de una persona que es totalmente nueva en un mundo y justo, ¿no? Los bebés no nacen haciendo monstruos, Claro, se hacen, ¿no es cierto? Pero me hice, me hice monstruo en algún momento. A lo que voy es eso, ¿no? O sea, una persona recién nacida simplemente es eso, nobleza, no tiene nada de maldad, no sabe qué es la humanidad, no sabe nada, no sabe qué es bueno, qué es malo, si hay matices, si todo es negro, si todo es blanco. Entonces, esa parte de la historia, por eso es que yo le daba un 10 porque yo decía, sacando totalmente todas las atrocidades que tiene Frankenstein en la novela original y todas las cosas atroces que hizo, vemos a alguien que te lo ponen como no el monstruo atroz que destruye, que es malo, sino a alguien que quizás ni siquiera quiere ser malo, o sea, te dan esa transformación de la inocencia a ser el objeto de burla, ser el objeto de cero aceptación, pues sí, de alguien que no es partícipe de esta sociedad. Y creo que actualmente lo vemos no nada más, o sea, no en un monstruo como tal, sino en las personas en sí que, ¿quién no se ha sentido que no es partícipe de algo? ¿Quién no se ha sentido que no encaja en este mundo? A tal grado de pues ver las cosas de diferente perspectiva y a lo mejor convertirte en una persona que ni siquiera eres tú y que no es tu esencia, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gustó mucho esa parte de la historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, esa parte de ven, siéntate. Ahora yo te cuento mi historia. Ay, no, de verdad sí odié. Dije, ¿cómo puede ser posible? Pudieron haber hecho, no sé, como en otras películas, que es parte uno, parte 2 o ponerle algún título que fuera de una manera diferente para que no dijeras: "No manches", o sea, como ahorita: "Ven, siéntate, y ahora vamos a hablar de lo que yo viví", ¿no? Entonces, yo ahí sí fue de, no, no me gusta. sí, no, ahorita que estabas contando todo esto, estaba reflexionando y dije, bueno, sí, tal vez, o sea, yo le llamé monstruo por ponerle un nombre, pero en realidad no es un monstruo, o sea, tienes toda la razón porque hay que definir monstruo y en cualquier definición de monstruo no lo es, simplemente es porque está hecho de partes humanas y porque, pues eso, en realidad a la vista no es agradable, ¿no? Creo que esas es las únicas ¿O referencias sí? por las cuales se le puede llamar. Claro.
Tal vez esas son las únicas referencias por las cuales le podría llamar monstruo, pero en realidad, claro, al final no es monstruo. Claro, y también la película no se siente, o no la sentí, para nada filosófica, ¿no? Justo el libro sí es más de cuestionarse de, pues, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El monstruo es el doctor que lo creó o es el, pues, digamos, este no humano que termina tratando de ser parte de la humanidad que en realidad, pues la misma humanidad lo rechaza por no ser como los demás? Entonces, esa parte en realidad no la sentí. Sentí mucho el rechazo de algunos, pero nada más. Las reacciones de él eran como casi pobre de mí. Esa parte me costó muchísimo trabajo. Yo esperaba algo, en algún punto, algo más reaccionario, algo más como, pues ya viene el cambio y en realidad, al final, se vuelve casi una historia de cómo me reconcilié con mi papá, cómo perdoné a mi papá Sí, de sí, esta sí, vida y es justo. está bien, pero híjole, no sé si se tiene que tratar 100% de eso la película y si esa es la forma correcta de contar la historia que se trata de esto, ¿no? Sí, 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 justo. Una disculpita, Faniga, ya estoy aquí de regreso. Entonces, retomamos en 3, 2, 1. Sí, Entonces, sí, sí, o sea, creo que hay varias opiniones en donde a muchas personas le gustó, a otras personas no. Creo que era más poder hacer, empático esto con otra generación. También nosotros, como otra generación, tenemos que ser conscientes de que, pues, ya las generaciones van cambiando y la forma en la que llegan, o sea, llega a ti la parte de la película o el mensaje que tú quieres transmitir como director de cine o como creador de contenido o lo que sea, debe de estar enfocado a un cierto target, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor por eso nosotros tenemos muchos peros y no sé, o sea, no he tenido la oportunidad de hablar con alguien de otra generación diferente a nosotros, en donde pueda opinar y decirme: "Claro, a mí me encantó por, no sé, por el monstruo", y a lo mejor sí, me sentí identificado porque yo vivo el rechazo, y más allá de tener una visión de victimizar o de ser la víctima, es yo me siento como él y yo simplemente no me siento en este mundo, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me gustó muchísimo es justo la historia, y creo que es una de las cosas rescatables de la historia, más allá del ven, siéntate, vamos a platicar de lo que me pasó. La historia de esta familia y del anciano y demás, por eso te digo que es como un niño, porque él va y le da de comer a los venados y es como de wow, estoy experimentando, tocando, viviendo ese momento y de repente llegan unos cazadores y le dan creo que lo balacean, algo así, y se cura solo, llega con esta familia y es la necesidad de pertenencia, de pertenecer a algo, de que seas aceptado, de que yo lo veo y a mí me ha pasado, ¿por qué no me adopta esta familia? No, no es cierto, pero sentirte pasado con 2 identificado amigos con que me ellos. adoptaban y luego ya no me adoptaban. Sí, es sentirte identificado de esa manera y cuando se van porque tienen que ir al pueblo y el anciano se queda porque tiene que recibir el invierno y demás. Y esa parte cuando ve que los lobos están comiendo al anciano, yo dije: "Puf", o sea, ¿por qué si alguien que le podía enseñar lo que era la vida y la humanidad, le enseñó a leer, le enseñó a vivir de cierta manera en donde él decía: "Bueno, una persona por lo menos me acepta", pero ojo, no era una persona que lo pudiera ver. ¿Qué hubiera pasado si el anciano pudiera haber visto? ¿Hubiera sido igual el rechazo? O están también hay una empatía con la parte de las capacidades diferentes que tiene cada ser humano para poder identificar la esencia de una persona que simplemente están haciendo y pues sí, están haciendo. Y cuando él se va y busca la verdad y dice: "Claro, o sea, a mí me creó, ya sé que soy, y me creó Víctor", y demás, el anciano solamente le dijo: "Ve y busca lo que tú necesitas saber y punto", ¿no? Y creo que ahí se muere. Entonces, creo que esa es una de las historias que dije: "Sí me gustó". Mira, la parte del anciano creo que es lo más rescatable de la película para mí es la parte más rescatable porque justo
pone la figura paterna y le enseña todo y de repente llegan los lobos y lo matan. Ahí, justo ahí es en donde está el mayor problema que yo tengo, porque me gustó mucho toda esa parte, pero nada más es como se enoja, sí, mata al que lo enfrenta, pero después se va, perdona a los otros dos, se va, ellos no lo perdonan a él, dicen, tú eres diferente y te vamos a matar, van, Ujú, le disparan y él se cae y se queda y ya. Ahí es en donde no sé, me pareció justo, porque sí, tienes a un personaje, voy a decir otra vez monstruo, tienes a un monstruo que es neurodivergente. Está perfecto tener un monstruo con el que nos sintamos identificados quienes somos neurodivergentes. Está hablándole a nuevas generaciones. Ok, no estoy tan de acuerdo en ser complacientes cuando se está haciendo arte, ¿no? O sea, al final el cine es arte y no estoy ujú. seguro que debamos de ser complacientes siempre. Pero, ok, pero ya si vas a hacerlo, pues por lo menos dale agallas, dale un giro, dale algo más, porque si no, justo para mí, en el momento en el que le dicen, ve y búscalo, y él dice, claro, lo voy a buscar, pero primero me voy a vengar de los que me están arrebatando de lo que le dio sentido a mi vida, me voy a becar de eso y ya después me voy a buscar a mi padre o a mi creador, ¿no? Eso me parece que hubiera sido una forma de unir todos los puntos y hacerlo, porque en el momento en el que le disparan, los deja vivos, no pasa nada, se queda otra vez en el papel de víctima y dice, bueno, pues entonces voy con mi creador porque él es el culpable de todo lo que me ha pasado, de todo lo malo por haberme creado, ¿no? Y es como, pues no, o sea, no necesariamente. Entonces, no sé, esas cosas son las que me dejaron como con ese sinsabor de decir, tenías excelentes actores, tenías excelente fotografía, producción, música, efectos, tenías un presupuesto grande, tenías muchas cosas y dejar un guión medio tibio no me parece que haya sido el mejor acierto, sobre todo porque viene del Toro. O sea, si este fuera cualquier otro director diría como, bueno, pues es un Frankenstein más, es una versión nueva de Frankenstein, muy adaptada a las nuevas generaciones y pues bueno, va a pasar sin pena y sin gloria. Pero creo que lo que me pasó a mí es que las expectativas era, ahí viene la nueva película de Del Toro y Del Toro, su última película fue Pinocho y bueno, esto va a ser fantástico y fenomenal. Y verla fue raro, como me dejó dediqué 2 horas y media de mi vida a esto, no se siente como una película del Toro real, pues de esas que juega con lo humano y juega con la filosofía y juega con el bien y con el mal y que sus personajes no son ni completamente buenos ni completamente malos y los malos entiendes por qué son malos y los buenos se vuelven malos. O sea, no tuvo esto, ¿no? Fue como, pues sí, el doctor era bueno y pues terminó creándolo y sí, tiene una transición a ser maldad que me costó mucho trabajo. La verdad, también la actuación de Oscar Isaac me costó mucho trabajo cuando ya se convierte en ese pedante y que se vuelve malo con su creación. Me costó trabajo creérsela, no. Y no sé, hay varias cosas que se me quedaron ahí en el camino, Yo creo que pero respecto y a ese está muy hate. personaje es justo la depresión postparto, ¿no es cierto? Tenemos que hablar también de la película De de Robert Jennifer Pattinson. Lawrence, de Robert Robert Pattinson. Pattinson, si estás escuchando esto. Ha sido el mejor monstruo. No, o sea, a lo que voy es, em, creo que la forma en la que se cambia este personaje, en donde yo, a mi perspectiva, nunca sentí que fuera un personaje bueno. Muchas Ok, veces, mucha ambición en algo que estás planeando no es tan bueno. Pero hay muchas escalas grises en esa perspectiva, porque qué tan ambicioso puedes ser para conseguir algo bueno, a qué tan ambicioso vas a ser para crear algo horrible, ¿no? O para hacer algo horrible. Entonces, creo que sí da la parte de poder picar un poco y empezar a esta filosofía y demás, y a lo mejor eso es lo que él quería. Al final, Pinocho también fue una crítica en donde muchas personas dijeron, es que la historia de Pinocho no es la historia de Pinocho, ¿no? O sea, ¿por qué Pinocho tiene que ser así? ¿Por qué Pinocho tiene que terminar así la historia? Y creo que a este punto quería llegar justo de lo que estamos platicando, porque en por lo menos Pinocho y esta película ha tenido el factor de debate, de decir, los buenos no eran buenos, o sea, todo lo que dijiste anteriormente,
creo que el punto de debate se dio perfectamente tanto en Pinocho como con esta película. Y en Pinocho, ¿qué fue lo que pasó? Yo escuchaba a muchas personas, de mayor edad que yo, en donde decían: "No me gustó, no me latió". Esto no lo puede ver un niño, porque ¿cómo le vas a quitar la ilusión de Pinocho a un niño, no? Creo Debo que de en decir ese que la aspecto película lo de hizo muy Disney de bien. Pinocho es muy, o sea, no es para niños, es más para adultos, la versión de Disney. Ujú. Y esta película siento que es versión para todo mundo, o sea, para, 13 o a lo mejor 15 más, ¿no? Esto se siente como un helado, o vamos a darle gusto a todos, o sea, no importa, vamos a tratar de que le guste a todo mundo. Vamos a hacer algo, es un helado de vainilla, diría yo. Vamos a hacer que A se mí lleve me bien con gusta el todo. helado de vainilla. Ay, a mí casi no. Así es. Frankenstein es un helado de vainilla. O sea, yo prefiero el helado de chocolate. Ujú. Sí, o sea, creo que es eso, la polémica y lo que hace que las últimas películas que hizo sean de diferente manera y tengas diferente perspectiva y que puedas opinar y filosofar como tú quieras, ¿no? O sea, en este aspecto que estamos platicando, el monstruo era el creador o el monstruo era una persona que no es humano y que está aprendiendo a vivir, ¿no? Entonces, creo que hay cosas muy buenas que se pueden debatir. Y ahora pasando como a la relación de Víctor, cuando empieza a crecer, cuando empieza a generar esta ambición, porque además no nada más es una ambición, es el deseo de querer ser mejor que su padre, porque su padre simplemente era un cabrón. Un cabrón, pero que quería llevar a la ciencia más allá. Eh, o sea, ¿Costa de qué? De lastimar justo, a es un que justo niño. me quedé pensando, justo ahorita que estabas haciendo esos comentarios que siempre fue malo y que da para analizarlo. Estaba pensando, o a salir de la película, estaba pensando en un Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Que puede ser alguien, un Frankenstein de esta época, que puede ser alguien percibido como ambicioso, como malo, pero en realidad todo lo que está haciendo está llevando un avance tecnológico que pues no se había visto. Entonces, ¿qué tan malo es y qué tan bueno puede ser, ¿no? O sea, podría comprar esa parte del argumento de, ok, el personaje, Víctor, ok, El está bien, no Víctor. siempre fue ni bueno ni malo. El Víctor, pero sí, pero no, sí, la verdad es que sí, siento que es un helado de vainilla. Frankenstein es un helado de vainilla. Sí, totalmente romantizado, eso no lo voy a quitar. Definitivamente estoy 100% de acuerdo. Romantizar a este personaje cuando la historia es totalmente diferente, donde no está romantizado y donde simplemente le temes al original. Es un romance todo lo que estamos viendo, ¿no? Tanto el hecho de cómo es que llega y dice, bueno, quiero explicaciones y ya, papá, te perdono. También la parte de la relación que tenía con la hermana con la esposa de la hermana de Víctor, que no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero justo esto, está totalmente romantizado. Al final, las matanzas o las cosas que hizo de diferente, tampoco fue como que justificado. O sea, bueno, más bien aquí estuvo muy justificado y anteriormente no está justificado. Sí, o sea, es que tal vez, o sea, a mí me hubiera encantado ver a ese monstruo desquiciado, matando, que pareciera pues sin sentido y Y como... yo quiero ver sangre. No, es que ese es el problema, que vi mucha sangre, o sea, pocos momentos, pero mucha sangre, muy innecesaria, que de repente es como, pero, híjole, este es el estilo de Del Toro, pero no está en el resto de la película. O sea, hay muchos momentos muy pequeñitos, ¿no? No sé, con lo de las ovejas es como de wow, enough. Con lo de la quijada del tipo, o cuando uno se cae y se rompe la cabeza y los sesos. Son esos momentos que digo, ese es Del Toro, ese es a lo que me tiene acostumbrado en este tipo de películas, pero de repente tienes a un ser que fue creado en contra de su voluntad, que está conociéndose, que está conociendo al mundo, que no lo aceptan y que no hay mucha explicación de por qué, pero termina perdonando a su creador cuando, o sea, pues lo está perdonando por haberlo creado, por haberlo tratado un poco mal, pero, no un poco, bastante mal, pero en realidad
todo lo demás que le sucede no es culpa de Víctor, ¿no? Entonces, no sé, justo en el guión vi varios flaws, pero eso es lo maravilloso de esta discusión, de tener diferentes puntos de vista. Y todavía no hablamos de la relación con Elizabeth. ¿A ti qué te pareció esa parte? O sea, me pareció que está un poco, no forzada, sino que era natural que se iba a dar. O sea, fue bastante evidente desde el momento en el que ella entra va a buscar a Víctor y de repente dice, no, mejor voy para acá. Y ya se encuentra voy a decir de nuevo, monstruo. Es como, ay, tenía que darse más orgánica, ¿no? Es como, pues ya Elizabeth sabe casi que dónde está y quién está y no entró a buscar a su papá, no entró, o sea, ella entró y fue como, mira, vamos, raro, raro, o sea, y bueno, pues claro, ya cuando se conocen, Elizabeth y el monstruo es como, bueno, por supuesto que el monstruo al tener un mundo tan estrecho, tan pequeño, tan cerrado, y en donde tiene muchas ganas de conocer el mundo, por supuesto que lo que va a suceder es que se va a enamorar, pues, de ella, ¿no? Muy a su manera, inocente, muy, pues sí, como un niño, pues, como decir, wow, pero es más como esa, wow, estoy conociendo algo diferente, ¿no? O sea, pudo dar mucho más, pudo dar mucho más esa relación también. Creo que mi mayor tema es cómo construyeron al monstruo, cómo se relaciona con los otros personajes, que no lo sentí nada creíble, no me pareció tan creíble, porque sí, está bien que sea un alma pura, un alma buena, pero en el momento en el que le empiezan a pasar tantas cosas, y que él siga siendo un alma pura y buena y que nada más mate salvajemente a uno y permita que lo sigan abusando y después es como, pero, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿en dónde está? No hay un cambio en realidad en el personaje, siempre es el mismo personaje, lo ves aprendiendo cosas, pero en realidad lo que aprendió no lo lleva a la práctica para resolver un problema. Su problema era, pues, hacia el final encontrar a su creador y a la mitad era, pues, seguir aprendiendo sobre la vida. En fin, no hay mucho, tal vez aquí estoy perdiendo algo, pero no hay un conflicto real en el monstruo. El monstruo es como, pues soy bueno y los demás dicen que soy malo y me ven feo y no me hacen parte de, y yo me siento mal porque yo quiero ser parte de. Creo que tal vez lo estoy sobresimplificando, pero en realidad no hay ese, o sea, los personajes cuando son memorables tienen como esos giros, esos cambios, todo lo que van aprendiendo, por más que sean cosas cotidianas, al final del día vienen y lo aplican de alguna forma para resolver su conflicto. Ese tipo de cosas no están presentes en el personaje y es muy lineal. Por eso decía lo del helado de vainilla, porque es como muy lineal, muy simple, sencillo. O sea, puedes llevártelo con muchas decoraciones alrededor, efectos especiales increíbles, el vestuario increíble, maquillaje increíble, todo eso adorna muy bien, pero adorna algo que le falta mucho en el fondo. Sí, o sea, creo que la relación con Elizabeth es como amor de madre más que amor de una pareja, porque al final dice, te busco, y creo que ahí nos estamos perdiendo un poco, porque el primer conflicto o el primer problema es saber qué era. Resolvió y vio qué es lo que era, y después el siguiente problema era, no quiero estar solo, a tal grado que fue más allá de buscar a Víctor para poder perdonarlo o lo que sea, era crea a alguien como yo, porque no quiero estar solo en este mundo. Entonces, ese es el verdadero problema pues del personaje, ¿no? O sea, que no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe qué es, el anciano le pone viajero. Creo que es eso, no saber qué es, qué eres, y al final no querer estar solo, ¿no? Porque pues no hay alguien como él que lo quiera aceptar en este mundo. Víctor le dice que no va a crear a alguien como él porque prácticamente él lo ve como un error que cometió al momento de su creación, pero en realidad no fue que haya sido un error, sino más bien no tuvo la paciencia suficiente para entender que no era un humano que iba a nacer sabiendo cosas, un humano con partes humanas que iba a saber sabiendo cosas, sino que iba a ser como un bebé y a lo mejor sí en su momento dentro de la historia lo pudo haber hecho en cuestión de esa paciencia y demás, pues el personaje es súper construido y al final, ¿qué hubiera pasado si con esa paciencia
le hubiera enseñado el mundo y no hubiera estado solo, hubiera cometido actos atroces, no hubiera cometido actos atroces, se hubiera enamorado, hubiera identificado el tipo de amor de una madre que no la tiene y que más bien Elizabeth fue esa figura, el amor de un padre que es su creador y el amor de una pareja, ¿no? Al final. Y estoy totalmente de acuerdo cuando le dices que qué quieres. Después es crear una nueva especie o algo así, le comenta, pues, claro, o sea, reproducción, ¿qué es lo que viene si creo a alguien como tú en versión mujer? Reproducción, ¿qué es lo que va a salir ahí? Y a lo mejor esa parte en otras películas lo hemos visto, qué pasa cuando cosas anormales se reproducen, pues no sale nada bueno, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como el final de La Sustancia, por ejemplo, básicamente eso. como en Algo que no debía Crepúsculo. como en Crepúsculo. Como en Crepúsculo, Edward se reprodujo y con Bella y salió Renesmee Claro. y decían que era un monstruo también. Creo que necesitamos un especial de Crepúsculo, aprovechando que se acaban de reestrenar también las películas. Creo que Yo podemos digo que hacer sí. eso. Claro que sí. Muy bien, Fanny Gaby. Pues no sé, Fanny Gaby, si nos hace falta algo, alguna otra perspectiva, algo que nos falte de analizar de Frankenstein. Creo que da mucho para analizar, da mucho de qué hablar. 30 minutos, 40 minutos no nos va a dar para hablar de esto, pero creo que en lo general lo platicamos bien y yo siento que este podcast o este episodio puede concluir. Concluir primero, dime, ¿qué es lo que menos te gustó Lo que menos me gustó fueron los últimos 20 minutos. los últimos 20 minutos? Ok, ¿y qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue la historia con el anciano, el vestuario, que la misma persona que representó a Elizabeth fue la misma, o sea, fue su mamá, y porque no sentimos el cambio, eso me gustó mucho. O sea, bueno, ni siquiera lo noté. Y pues Jacob fue lo que más me gustó. La trama, La trama, claro, Robert Pattinson, si estás escuchando esto, no te escúchala. engaño con Jacob Elordi. Bueno, a mí lo que menos me gustó definitivamente fue que es una versión de Frankenstein muy hecha para generaciones nuevas o para ni siquiera generaciones nuevas, al status quo del día de hoy, de todo tiene que ser correcto. Entonces, la verdad es que eso no me gustó para nada. Me parece que le dejó a, quedó mucho a deber del Toro en la historia. Me parece que es, no sé si su película más floja, pero sí es de las más flojas que tiene. Que de nuevo, siendo del Toro, una película, Frankenstein siendo la más floja, es una buena película. Para mí sigue siendo un 7. Lo que más me gustó de la película definitivamente es la parte técnica. La parte técnica desde la fotografía, el vestuario, el maquillaje. Creo que son las tres cosas que más rescato de la película. Definitivamente son cosas súper, súper, súper buenas. Se nota una maestría pues en el manejo del mismo maquillaje. O sea, el haber presentado el monstruo ni siquiera se siente feo monstruo, no se siente hecho de pedazos humanos, o sea, no se siente grotesco, ¿no? Se ve bonito el monstruo. Eh, eso está chistoso. Al final me gustaron mucho la parte técnica y sí, me quedo con el 7, me quedo con el 7 de calificación. Muy bien, yo creo que eligieron los mejores ejemplares, entonces por eso el monstruo, no es feo, es por eso es atractivo. Es un monstruo bonito. Ujú. Bueno, Fanny Gaby, pues, en fin, me parece que aquí podemos cerrar el episodio de Frankenstein. Hoy estuve Yay. muy hater, pero muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Julio Rush. Yo soy Fanny Gaby. Esto es Geeks en Movimiento y no se olviden de seguir en movimiento. Ay, sí es cierto, seguir el movimiento. Nos vemos. ¿Va? Bienvenidos a Geeks en Movimiento.